Bendiciones, mi gente, bendiciones. Boriboya, Hipocheche, activo y positivo, arriba de la caliente, mi gente. Aguardo los peche, como siempre. Quiere llevarle cosas buenas, mi gente, y esta vez se trata de Oyigi, de la sombra. Quiero llevarle, mi gente, o más bien, quiero leerles un relato, pataquín, historia o leyenda de Lord Dun Osache, donde habla el hombre sin sombra. Pero para que todos conozcan la importancia que tiene Oyigi, la sombra, y en muchas ocasiones, en un registro, en una consulta, en una bajada, ¿me entiendes? Ignoramos Oyigi, solo preguntamos Oniche Alara, que si el cuerpo quiere algo, pero ya pasamos para atrás, nos vamos para Ego, nos vamos para la iglesia y nos olvidamos de Oyigi. Primero que nada, tenemos que tener claro, mundo religioso, que la sombra es muy importante. ¿Por qué? Porque si en realidad el hombre no proyecta su sombra, porque no tiene la bendición del oro y no tiene la luz, no tiene la luz espiritual para entonces su sombra poder proyectar. Entonces vamos, literalmente, el hombre sin sombra, pero bueno, si usted ve que usted no proyecta su sombra, mándese a correr porque le puede pasar esto que está sucediendo en Osache, mi gente. Pero también tienes esos poderes que tiene la sombra, que son tres, que así te lo dicen en los de un papá y Yobbe, donde cuenta el relato, historia, pataquín o leyenda, que la sombra estaba cansada de ser la menos considerada de la casa de Olofin, y entonces ella vivía por debajo de todo el mundo. Pero incluso ni los animales ni los hombres la llamaban para nada. Y cuando ella se quejaba de esa diferencia, le contestaban, ay, si para verte a ti hay que hacerte honores como Batalá. Oye, la sombra. ¿Vale? Para que veas que también se le hace ofrenda, ¿me entiendes? A la sombra. Y entonces esta contesta que le dieron a la sombra hizo que la sombra, llena de ira, fuera a casa de Batalá a contárselo todo. Pero este le dijo que hiciera el bo con un chivo, con agua, tierra, gallo y 3 cujes, y utilizara género blanco, a chofunfun, y jutía y pescado ahumado. También incorporar un poco de cascarí y mucho dinero. Polo bobo. Y que cogiera una palangana con eco, hiciera che, y lo soprara, y lo soprara a los 4 vientos. Guayatiguaoro, me tiro te cantaré. A esos 4 vientos, norte, sur, este y oeste, mi gente. ¿Para qué? Para que todo el mundo la viera después que saliera el sol fosforibalo loro. Y la sombra hizo el esbozo. Y a consecuencia de eso, es por eso que todo lo que está en la tierra, la sombra lo ve. Porque desde entonces ella adquirió los 3 poderes, que no son más que otros, que consiguió ser amigo de la muerte, ser amigo del enemigo y ser salvadora del inocente. Por estos 3 poderes es por lo que se dice que la sombra descubre, tapa e incluso mata. Eso para que tengas en cuenta la importancia de Oyigi. Eso lo dicen papá y Yobbe. Papá y Yobbe, tú me entiendes, pero la sombra, mi gente, es fundamental para muchos religiosos. Y en el Odun Osache, en 9.5, en la 8 te cuenta ese pataquín, relato, historia y leyenda, que en ese camino, en la tierra de Achelelu, vivía un babalabo llamado Mosafún, el cual tenía ciertos poderes para dominar la tierra de Oyigi, que era la tierra de la sombra. Y él era protegido por un espíritu llamado Yomelé, el cual vivía en Ileoque, o sea, en la montaña, en la loma, al que adoraban y le hacían las ceremonias a las 12 del día y lo llamaban hincado de rodillas. Entonces este babalao vivía con una Obini, con una mujer, la cual era Guanibaguá y era hechicera. Y ella, por temor a que Mosafún la abandonara, trabajaba una prenda que ella tenía, que era loco. Okuní, hombre, con este Odun Osache, aquí vas a entender el porqué de Isifá y Sorula, que incluso tiene que tener cuidado cuando a las mujeres le tocan la espalda. E incluso esto también lo habla en mi Odun Obeche, que no se debe dejar tocar la espalda. Pero aquí vas a entender el porqué, mi gente. Pero ya tú ves ahí, Osache, que cuando tenga Obini, si la Obini trabaja el espiritismo y demás, que sé yo, claro que va a intentar, ¿me entiendes?, hacerlo todo para que tú no te le puedas ir, para que tú no te le puedas escapar. Y entonces ella trabajaba a Mosafún poniéndole sus manos detrás, y esto le fue causando trastornos a Mosafún, a quien se le fue mermando su vitalidad, incluso su vitalidad, y además su sombra ya no se proyectaba cuando él salía.
Fíjate tú qué situaciones tiene ese camino. Y entonces un día caminando para hacerle la ceremonia a su Edwin, Yomelé notó que no se proyectaba su sombra. Y entonces a pie de Inleoque sacó su écuele, babalao, y se vio estifado Saché. Y allí mismo le entraron unas convulsiones y oyó como Yomelé le hablaba y decía que tenía que irse del lado de su aguaniguaguá, es decir, del lado de su pin y del lado de su mujer. Y él se fue y durante 7 días iba a pie de Inleoque y con un gío, o sea, con un pollito pequeño, llamaba a Yomelé y empezó a ver a Oyillí, empezó a ver a la sombra y comenzó de nuevo a notar su poder. Y entonces le hizo un juramento con Alborán de Yomelé en su Oyillí, en su sombra, con una isba, Ichu, Ecu, Eyagua, Do, Acuco, Funfun, Bobo de Nuyen y tapó todo. Y después hizo el Bomisí con Ehuechebre, y Araba, utilizó esa hierba y Oque le dijo a Mozafún, tráeme 7 añías 10 criollos, es decir, 7 huevos criollos y una yelé para curarte, o sea, 7 huevos criollos y una paloma. Dale, es una de las medicinas que vienen en este orden para si la persona está viviendo estas situaciones. Y cuando él lo trajo, preparó un hinche con los añías 10, a los cuales le dio la yelé, le dio la paloma, y Oque le dijo, ahora ve a tu casa y tómate durante 4 días un eñí de estos eñías 10, te lo tomas en el patio y con los 3 restantes te haces arayenye y lo botas en 3 lugares distintos para tu vitalidad. Y después de esta obra, Mozafún comenzó a sentirse nuevamente Odara y recuperó a su Oyillí, recuperó su sombra y se sintió bien. Y cuando Aguaniguaguá, es decir, la mujer, se enteró que Mozafún había recuperado todo, hasta su vitalidad, incluso hasta su sombra, su vitalidad, de nuevo fue delante de Olokun, implorando Chepe, es decir, a pedirle maldiciones para el personaje aquí. Y entonces Olokun se la comió y le dio Moforibale a Mozafún, que era Oba de la tierra a Chelelu, y dueño de su sombra, gracias a Ochalerí, los da Fun, Cafere Fun Ecu. Es un relato, mi gente, que te deja bien claro los problemas que pueden haber en la sombra, y principalmente con este orden oso H, viéndosele a un hombre si la persona tiene problemas, incluso en su vitalidad y demás. Vamos ahí. Puede estar la problemática, puede que uno vine, que una mujer, que me entiende, lo haya trabajado de esa forma. Entonces los relatos están ahí para que tú los analices, pero ten en cuenta siempre, mi gente, que tanto en una bajada como en una consulta, no podemos ignorar la sombra. Dependiendo cómo venga el registro, cómo venga los sortes, hay que preguntar por la sombra. Incluso viniendo Saché, ¿entiendes? Y viniendo en Iré, es recomendable preguntar por Oyillí. Porque ya te digo, puede que la sombra esté proyectando, pero que no esté acompañando a la persona. Puede que esté ahí, pero bueno, estén ahí las dificultades. H, bobo, H, mi gente, ahora me lo peché, siga activo y positivo, arriba la caliente para arriba, amigo, para arriba la caliente, te guste a quien le guste, y pese a quien le pese, mi gente, Fao Dara, el mío Dara, ni Moyucayo, mamá y Ankel Lepo, y Boru.